Poderoso es el Señor en esta preciosa tarde que Dios nos da. Dios te bendiga, mis santos hermanos. Como siempre, una vez más aquí dispuesto para exponer, llevar el mensaje de la palabra de Dios. Vamos a abrir la palabra de Dios en Hebreos 11 y el versículo 1. Vamos a estudiar qué es la fe, cómo se manifiesta la fe y qué tenemos que hacer para poder tener una fe precisa, una fe concisa de lo que Dios quiere que nosotros tengamos. Versículo 1 de Hebreo 11 dice la palabra de Dios. La palabra de Dios leemos en nombre del Padre, Hijo y Espíritu Santo de Dios, un solo Dios. Es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Dos frases diferentes, mis santos hermanos, de lo que nos habla, de lo que nos dice qué es la fe. Este versículo está escrito en un estilo de la poesía hebrea que se utiliza con frecuencia en los salmos, en los que se usan dos frases paralelas y casi idénticas para enunciar lo mismo. Capítulo 1 de Pedro 7, donde Dios se somete a prueba nuestra fe en el crisol de la cruz. También nos habla de nuestra fe. Ahí mismo dice la certeza de la fe. También se traduce sustancia y se deriva de la misma palabra griega que se traduce imagen misma. En 1.3 dice, por la fe entendemos haber sido constituido el universo por la palabra de Dios, de modo que lo que se ve fue hecho de lo que no se veía, por la fe. Así es, mis santos hermanos. La fe se traduce sustancia, se deriva de la misma palabra griega como una misma imagen. ¿Por qué? Confianza en la fe descrita. Aquí requiere la convicción más sólida que se debe tener, la seguridad dada por Dios en el presente sobre una realidad futura inconmovible. Convicción de lo que no se ve. La fe verdadera no se basa en la evidencia empírica, sino en la seguridad divina, y es un regalo de Dios. Es un regalo que Dios nos ha dado, mis santos hermanos. ¿Qué regalo Dios nos ha dado? Nos ha dado la fe, de tener fe, mis santos hermanos. ¿Qué nos dice? En Efesios 2.8 nos dice la palabra del Señor, porque por gracia sois salvo, por medio de la fe, y esto no es de vosotros, pues es don de Dios. Así es, mis santos hermanos. ¿Qué vemos ahí? Nosotros vemos que la fe que Dios nos ha dado es un regalo inmerecedor que nosotros no merecíamos, pero Dios sacó dentro de él, saca un atributo, saca una sustancia, saca un regalo y nos lo da y nos lo comparte con cada uno de nosotros. ¿Por qué nos comparte ese regalo con cada uno de nosotros? Porque somos participantes de las buenas obras, somos participantes de la bienaventuranza, de lo que Dios tiene para con nosotros. ¿Qué es la fe, mis santos hermanos? Bien, la fe es la convicción de las cosas que no se ven. Ya hemos leído en Hebreos 11.1. Ahí está la palabra de Dios. Por fe somos salvos como Noé. Así es, mis santos hermanos. Vamos a abrir la Biblia en Romanos 1.16 para dar lectura a lo que nos dice la poderosa y eterna palabra de Dios. Romanos
16. Dice así, mis santos hermanos, gloria sea el nombre del Señor. Dice así: porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego. Así es, mis santos hermanos. Esa es la fe. ¿Y quién escribe aquí? ¿Quién habla aquí, mis santos hermanos? Aquí habla Pablo, inspirado por el Espíritu Santo de Dios, que no se avergüenza del Evangelio. El apóstol Pablo había sido encarcelado en Filipos, eso lo vemos en Hechos 16, 23, 24, y echado de Tesalónica, eso lo vemos en Hechos 17, 10, sacado a escondida de Berea, eso lo vemos en Hechos 17, 14, vilipendiado en Atenas, Hechos 17, 32, juzgado como insensato en 1 Corintios 1, 18 al 23, apedreado en Galacia, Hechos 14, 19, pero siempre se mantuvo ansioso de predicar el Evangelio en Roma, el núcleo del poder político y la religión pagana de su tiempo, ni la ridiculación, ni las críticas, ni las persecuciones físicas pudieron mitigar su denuedo, mis santos hermanos, porque él siguió predicando el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Y lo siguió predicando con fe. ¿Por qué? Porque él tenía fe, mis santos hermanos. Y eso es lo que nos habla la palabra del Señor. La palabra del Señor nos enseña y nos dice que sin fe es imposible agradarle al Señor. Hebreos 11:7, ahí mismo vemos, mis santos hermanos, que dice: por la fe Noé, cuando fue advertido por Dios acerca de las cosas que aún no se veía, con temor preparó el arca en que su casa se salvase. Por esa fe condenó al mundo y fue hecho heredero de justicia, que viviendo por la fe. Así es, mis santos hermanos. Vamos a ver qué nos dice la poderosa palabra del Señor. Así es. Por la fe somos justificados delante de Dios. Por la fe. Estamos hablando solamente de la fe. Por la fe somos justificados delante de Dios. Romanos 5:1. Vamos a ver qué nos dice la poderosa y eterna palabra del Señor. Así es, mis santos hermanos. Es importante recalcar que debemos de tener fe para ser justificado adelante de Dios. Romanos 5:1 dice la palabra de Dios: justificado pues por la fe tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo, por quien también tenemos entrada por la fe a esta gracia, en la cual estamos firmes y nos gloriamos en la esperanza de la gloria de Dios. Así es, mis santos hermanos. ¿Qué aprendemos aquí en este texto bíblico? Justificado pues por la fe tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. En antes, cuando no teníamos fe, éramos enemigos de Dios. ¿Por qué? Porque no teníamos fe. Y aquí nos habla de una fe. Y al tener fe, ahora sí tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. El apóstol Pablo completó su caso de que Dios justifica a los pecadores con base excluida en la fe. Y ahora describe para refutar la noción de que así los creyentes reciban la salvación por fe, la perseverancia por buenas obras, argumenta que están vinculados por la eternidad en Jesucristo, preservados por su poder y no por su fuerza humana, sino por el poder del Espíritu Santo de Dios. Porque el Espíritu Santo de Dios es que nos da esa fuerza, nos da esa valentía y nos da esa fe para que nosotros sigamos avanzando, sigamos creciendo en el conocimiento y en la gracia de Dios a través de la fe de nuestro Señor Jesucristo. Bendito sea el nombre del Señor. Gálatas 2:20, vamos a
a ver qué nos habla, qué nos dice la poderosa y eterna palabra del Señor. Dice así Gálatas 2:20. Con Cristo estoy juntamente crucificado, ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y lo que hago ahora vivo en la carne, y lo que vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Así es, mis santos hermanos. Con Cristo estoy juntamente crucificado. Así es. ¿Por qué nos habla esta palabra y nos dice con Cristo estoy justamente crucificado? Porque al aceptar a Cristo, mis santos hermanos, nosotros es como que nos crucificamos con Él. Nos unimos en un mismo espíritu, en un mismo sentir. Y eso hace que nuestra fe vaya creciendo y eso hace que nuestra fe vaya avanzando. Cada vez que una persona confía en Cristo para su salvación, experimenta una participación espiritual de las cosas de Dios a través del Espíritu Santo de Dios y a través de la fe que va aumentando y que va creciendo, mis santos hermanos. ¿Por qué? Porque experimentamos una participación espiritual en la crucificación de su Señor y en su victoria sobre el pecado y sobre la muerte. Y por eso dice la palabra de Dios, ya no vivo yo, sino que Cristo vive en nosotros por medio de la fe de nuestro Señor Jesucristo. Esa es una fe, mis santos hermanos, una fe poderosa, una fe latiente que Dios quiere que nosotros siempre mantengamos esa fe y que nuestra fe por nada en el mundo decaiga, sino que vaya aumentando, vaya creciendo y vaya avanzando para poder soportar cualquier situación adversa que en el caminar diario de nuestras vidas sirva o quiera hacer de piedra de tropiezo para nuestras vidas. Ahí está nuestra fe. Nuestra fe crece, nuestra fe avanza, mis santos hermanos, y eso es lo que nos hace nosotros sentir seguro. ¿Por qué? Porque estamos caminando con Dios y estamos siendo perseverado a través de nuestra fe. Nuestra fe siempre tiene que ser una fe férrea, una fe sólida, una fe que no está basada en lo material, no está basada en las circunstancias de nuestra vida, sino que está basada por el poder de la palabra del Señor. Y esa es nuestra fe. Nuestra fe siempre tiene que ir avanzando, ir creciendo, ir madurando, mis santos hermanos, para poder ser unos cristianos fuertes en la palabra del Señor y avanzar y crecer, aunque hayan crisis, aunque hayan dificultades, aunque hayan problemas, nuestra fe siempre va a estar por delante y nuestra fe hace que las cosas la llevemos con calma, que las cosas las llevemos con un propósito, mis santos hermanos. Dice la palabra de Dios en Habacuc 2:4. Dice así: he aquí aquel cuya alma no es recta, se enorgullece, mas el justo por su fe vivirá. Así es, mis santos hermanos. Debemos de tener esa disponibilidad para que en nuestra vida, en el caminar diario, no nos engrandecemos, no nos llenemos de vanagloria, ni nos enorgullezquemos, mis santos hermanos, sino que siempre seamos humildes adelante de Dios, para que esa fe sea vista a paciencia de las otras personas que quizás no conocen de la palabra del Señor. Aunque el contexto indica una referencia obvia a los caldeos, este pasaje presenta las marcas que distingue a todos los malvados de todos los justos, sin importar su origen étnica. Dos características opuestas se contrastan aquí. Los orgullosos confían en ellos en sí mismos, mientras que los justos viven es por la fe en el Señor. Los justos por su fe vivirá. A diferencia del orgulloso, el justo será
observado a través de su fidelidad a Dios, tanto el aspecto de justicia por fe que Pablo expone en el libro de los Romanos. Así es, mis santos hermanos. Eso es tener una fe. Una fe tiene que ir alimentada. Una fe tiene que ir en obediencia de cualquier situación difíciles que nosotros tengamos en nuestra vida. Tenemos que tener fe, no solamente tener fe cuando estamos en la abundancia, sino que tener fe cuando nosotros andamos caminando bajo los mandamientos y bajo los preceptos de Dios, y aun cuando en nuestras debilidades, aún en nuestros problemas, mis santos hermanos, siempre tiene que esa fe ir avanzando, siempre tiene que esa fe ir creciendo día a día, mis santos hermanos. Leamos 2 Corintios 5:7, a ver qué nos dice la poderosa y eterna palabra del Señor. Gloria sea el nombre del Señor. Dice así: mas el que nos hizo para esto mismo es Dios, quien nos ha dado las arras del Espíritu Santo de Dios. Así es, mis santos hermanos. Aún si nosotros seguimos avanzando, seguimos creciendo, mis santos hermanos, es porque el Espíritu Santo nos ayuda, el Espíritu Santo nos da esa fuerza, y a través de esa fuerza nuestra fe se va avanzando, nuestra fe va creciendo, mis santos hermanos. ¿Por qué? Porque ahí nos estamos fortaleciendo. Aun cuando somos más débiles, aun cuando somos más frágiles, nuestra fe siempre está por delante, mis santos hermanos. Es algo importante lo que la palabra de Dios nos enseña. Vámonos a 2 Corintios 5:7, que dice la palabra del Señor: por fe, porque por fe andamos, no por vista, mis santos hermanos. Es importante recalcar que nos movemos nosotros no por vista, sino por fe. El cristiano puede esperar un cielo que no haya visto, porque cree lo que dice la Sagrada Escritura. Nosotros creemos a la palabra de Dios, que algún día vamos a ver cielo nuevo, y vamos a ver cielo nuevo y tierra nueva. Gloria sea el nombre del Señor. Y eso está escrito en la palabra del Señor. El cristiano puede esperar un cielo que no haya visto, porque cree lo que dice la Escritura sobre él, porque vive conforme a esa creencia, mis santos hermanos. Por eso nosotros creemos. ¿Por qué? Porque la palabra de Dios nos enseña y nos dice que algún día vamos a ver cielo nuevo y cielo y tierra nueva. Por la fe llegamos a Dios. Efesios 3:12. Vamos a ver qué nos dice la palabra del Señor. Efesios 3:12. Por la fe llegamos a Dios. Dice así Efesios 3:12. En quien tenemos seguridad y acceso con confianza por medio de la fe en Él. Así es, mis santos hermanos. Por medio de la fe en Cristo, nosotros estamos llegando hacia Dios, mis santos hermanos. Cada persona que acude a Cristo en fe puede presentarse delante de Dios en cualquier momento, no con una actitud de confianza en sí mismo, no, sino con plena confianza en los méritos de Cristo, mis santos hermanos. Eso es lo que nos habla y lo que nos enseña y nos dice la poderosa y eterna palabra del Señor. Tenemos que acercarnos a Dios. Para acercarnos a Dios nos acercamos con fe, pero por medio de nuestro Señor Jesucristo. Bendito sea el nombre del Señor. Hebreos 4:15-16 dice la palabra del Señor: porque no tenemos un sumo sacerdote que no se pueda compadecer de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado. Acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. ¿Cómo nos acercamos hacia Dios? ¿Cómo nos acercamos hacia el Creador? Por medio de la fe, por medio de nuestro Señor Jesucristo. Bendito sea el nombre del Señor. Por la fe
por la fe vencemos, mis santos hermanos. Primera Juan 5:4, vamos a ver qué nos dice la poderosa y eterna palabra del Señor. Primera Juan 5:4 dice así: porque todo lo que es nacido de Dios vence al mundo, y esta es la victoria que ha vencido al mundo, nuestra fe. Así es, mis santos hermanos, nuestra fe. El sistema de engaño y maldad que es controlado por Satanás y escala global por medio de Cristo y su provisión de salvación, el creyente es un vencedor, mis santos hermanos, a través del Espíritu Santo de Dios. 1 Juan 5:4 dice: ¿quién es el que vence al mundo? Sino el que cree que Jesús es el Hijo de Dios. ¿Quiénes son los que creen que Jesucristo es el Hijo de Dios? Son todos aquellos que son nacidos a través del Espíritu Santo de Dios. Esos son aquellos que creen que Jesucristo es el Hijo de Dios y tienen fe, mis santos hermanos, para avanzar, para crecer en cualquier actividad seculares que quizás se interponga en el crecimiento espiritual de nuestra vida. Siempre vamos a avanzar, siempre vamos a crecer adelante de Dios. Sin fe nadie puede acercarse a Dios. Así es, mis santos hermanos. Sin fe nadie puede acercarse a Dios. ¿Por qué, mis santos hermanos? Porque en Hebreo 11 y el versículo 6, mis santos hermanos, nos enseña la palabra del Señor. La palabra del Señor nos enseña en Hebreo 11 y el versículo 6 dice: pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerque a Dios crea que le hay y es galardonador de los que le buscan. Sin fe es imposible agradar a Dios. Cada cristiano, mis santos hermanos, tiene que tener fe. Y esa fe solamente viene de parte de Dios. Sin fe es imposible agradarle a Dios. En el comienzo de la historia, no agradó a Dios porque tuvo fe. No agradó a Dios porque tuvo fe. Sin esa fe no es posible que una persona camine con Dios o le agrade a Dios. Ahí mismo en Hebreos 10:38 leamos así la palabra del Señor, mis santos hermanos. Dice así: mas el justo vivirá por la fe. Mas el justo vivirá por la fe. El Hebreo 10:38. Mas el justo vivirá por la fe. Y si retrocediere, no agradará mi alma. No agradará mi alma. Bendito sea el nombre del Señor. Santo el Señor. Es importante, mis santos hermanos, siempre creer, siempre mantenernos bajo la soberanía, bajo el poder de Dios y no retroceder, porque si nosotros retrocedemos, no estamos agradándole al Creador. Así es. Ahí, mis santos hermanos, aquí se incluye una ilustración de Habacuc, mis santos hermanos. ¿Por qué de Habacuc? Ahí mismo en el libro de Habacuc 2, 3, 4, porque el pueblo de Israel estaba pasando situaciones difíciles, mis santos hermanos, situaciones de hambruna, situaciones que no tenían que alimentarse, todo ya había secado, mis santos hermanos, y solamente lo mantenía Habacuc, era la fe. La fe lo mantenía Habacuc, la fe lo mantenía listo, mis santos hermanos, para poder soportar las aflicciones, para poder soportar todo lo que venía a ese pueblo de Israel, a esa nación. Leamos Habacuc 2:2, dice: y Jehová me respondió y dijo: escribe la visión, declárala en tabla, para que corra el que leyera en ella, aunque la visión tardará,
aún por un tiempo, mas apresurará hacia el fin y no mentirá, aunque tarde, espéralo, porque sin duda vendrá y no tardará. He aquí que aquel en cuya alma no es recta se enorgullece, mas el justo por la fe vivirá. Así es, mis santos hermanos. ¿Por qué decimos esto? Porque el pueblo de Judá o de Israel estaba pasando momentos difíciles, momentos de hambruna, mis santos hermanos. Y ellos se aferraban hacia Dios. Habacuc se aferraba hacia Dios, mis santos hermanos. ¿Por qué? Porque tenía fe en el Señor. Y nosotros, cuando tenemos fe en el Señor, podrán venir enfermedades, podrán venir escasez, podrán venir tribulación, podrá venir peste, podrá venir cualquier cosa que el enemigo quiera ponerte por delante, mis santos hermanos. Pero como nosotros tenemos fe, estamos agarrados en esa fe y nadie nos va a mover, mis santos hermanos, y nadie nos va a quitar ese pensamiento que solamente lo tenemos a través de nuestro Señor Jesucristo. Y eso es importante, mis santos hermanos, que siempre nuestra mirada esté conectada con fe, mis santos hermanos, en el Señor Jesucristo. Y dice así como por último, para dar terminado a este mensaje, dice así la palabra de Dios en Hebreos 12 y el versículo 2 dice así: puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual por el gozo puesto delante de él sufrió la cruz, menospreció el oprobio y se sentó a la diestra del trono de Dios. Así es, mis santos hermanos. Así es. Queremos que tú y yo y todos los que escuchen este mensaje, tenemos que estar los ojos puestos en el autor y consumador de la fe, que es nuestro Señor Jesucristo. Por nada, cosas que te vaya a quizás a flaquear tu fe, no lo permita, mis santos hermanos, porque siempre nuestras miradas, siempre nuestros ojos van a estar puestos en el autor y consumador de la fe, que es nuestro Señor Jesucristo. Que Dios te bendiga hoy y siempre. Amén y amén.